Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de Derecho Civil y Mercantil. Vamos a ver la presentación. ¿La ven? Sí, licenciado. Vale, perfecto. Vamos a iniciar esta clase de Derecho Tributario y Financiero. Ya se hizo el parcial el día lunes, ¿verdad? Y hoy vamos a iniciar ya con Derecho Tributario. Vamos a comenzar con Derecho Tributario. Hemos visto en la primera unidad lo que es el derecho financiero. A partir de esta segunda unidad ya vamos a entrar a ver todo lo relativo al derecho tributario. El derecho tributario es una subdivisión, por decirlo así, forma parte del derecho financiero. El derecho tributario forma parte del derecho financiero. Nos vamos a centrar inicialmente en el concepto de derecho tributario. Es aquella rama del derecho financiero que tiene por objeto de estudio el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. Conjunto de normas jurídicas que disciplinan o regulan los tributos en sus distintos aspectos y las consecuencias que ellos generan. Es decir, el derecho tributario es una rama del derecho que tiene por objeto el estudio de los tributos. Y decíamos que los tributos es una clasificación tripartita en la cual se comprende los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Los tributos son aquellas prestaciones de carácter económico que el Estado impone a los particulares para que estos contribuyan a los gastos públicos. Son prestaciones de carácter obligatorio. El Estado establece los tributos y estos tributos son prestaciones de carácter económico que se imponen a los particulares con el fin de obtener los recursos necesarios para cumplir con los fines establecidos en la Constitución. Que estamos hablando de los artículos 1 y 2 de la Constitución, que en su oportunidad los hemos leído. Entonces, eso es lo que estudia el derecho tributario, aquella rama del derecho que tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. Y entonces los tributos son prestaciones de carácter económico, de carácter obligatorio, que el Estado impone a los particulares para que estos contribuyan al financiamiento de los gastos públicos. Y estos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones especiales. El derecho tributario se divide en derecho tributario material, integrado por el conjunto de normas que regulan la obligación básica del pago del tributo y sus elementos esenciales, y el derecho tributario formal, que rige los procedimientos administrativos a través de los cuales se aplican las normas materiales. Sus normas están estrechamente relacionadas por formar parte de ambos grupos de un único cuerpo de normas. Cuando hablamos de derecho tributario y material, estamos hablando de las normas jurídicas que regulan los tributos en forma específica, por ejemplo, el impuesto IVA, el impuesto sobre la renta, transferencia de bienes raíces, etc. Estamos hablando de la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, que es la ley de IVA, ley de impuestos sobre la renta, ley de transferencia sobre bienes raíces y otras leyes que regulan lo que es el hecho generador del tributo, la tasa que se impone, los sujetos obligados, etc. Y el derecho tributario formal que hace referencia a los procedimientos tributarios,
al procedimiento para liquidar los impuestos, para imponer sanciones. Y ahí hablamos también del Código Tributario. En el Código Tributario se encuentran los procedimientos tributarios, pero también el Código Tributario regula una parte del derecho material cuando hace referencia a los hechos generadores, a los sujetos pasivos, a las obligaciones formales y sustantivas. Entonces, el derecho tributario material hace referencia a aquellas normas que regulan las obligaciones tributarias relacionadas con el pago del tributo, sus elementos esenciales, obligaciones tributarias y sus obligaciones sustantivas que están relacionadas con el pago del tributo y las obligaciones formales que están relacionadas con aquellas obligaciones que debe cumplir el contribuyente, como por ejemplo inscribirse en el registro de contribuyentes, etc. Y el derecho tributario formal está relacionado con los procedimientos administrativos a través de los cuales se aplican las normas materiales. Y aquí estamos hablando de los procedimientos para imponer sanciones, los procedimientos para liquidar los tributos, los procedimientos para la imposición, para la prescripción, la caducidad, para efectuar fiscalizaciones, etc. Ambas están íntimamente ligadas. Ambas tipos de normativa, o básicamente son una misma norma, pues, una norma jurídica. Estamos con leyes tributarias, tenemos un montón de leyes tributarias y también tenemos el Código Tributario que regula los procedimientos tributarios. El derecho tributario material y formal. El contenido del derecho tributario material está constituido por las normas que regulan el tributo, el hecho generador, los sujetos activos y pasivos, su capacidad jurídica tributaria, las exenciones y beneficios tributarios, elementos cuantificantes, medios de extinción de la obligación tributaria y aquellos aspectos importantes como la solidaridad y el domicilio. Este tipo de contenido se regula en las leyes tributarias específicas, como la ley de impuestos sobre la renta, les decía, la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, que es la ley de IVA, la ley sobre transferencia de bienes raíces. Bueno, tenemos contribuciones especiales como el FOBIAL. Tenemos también los impuestos específicos y ad valorem, los impuestos a los cigarrillos, al alcohol, al tabaco, a las armas de guerra, etc. El contenido del derecho tributario formal está constituido por el grupo de normas que regulan la forma, el procedimiento que la administración tributaria y los administrados han de seguir en sus actuaciones para que las normas de derecho tributario material sean efectivas, para que los derechos y obligaciones que en ellas se reconocen se realicen. Tienen un carácter instrumental y adjetivo. Forman parte del derecho tributario formal las normas que regulan la liquidación, la percepción y recaudación de los tributos, las que regulan el procedimiento para hacer efectivas las sanciones tributarias y el control y digestión de los recursos administrativos planteados por los interesados. Entonces, la mayor parte del derecho tributario formal se encuentra en el Código Tributario. Ahí se regulan esas materias. Los recursos administrativos se regula el recurso de apelación. El procedimiento administrativo sancionador para imponer multas está establecido y también las sanciones en el Código Tributario y todos los procedimientos tributarios, pero además se regulan aspectos del derecho tributario material como son los hechos generadores, los sujetos activos y pasivos, bueno, una serie de temas que regula el Código Tributario, pero en la norma tributaria específica, como es la ley de impuestos sobre la renta, la ley de IVA, la ley de alcoholes, etcétera, todas las leyes que establecen tributos, ahí se establece en forma concreta los sujetos obligados, la tasa, el impuesto que deben de pagar, la cuota
Ahí está la tabla del impuesto, etcétera. Entonces, en esas leyes se regula todo lo atinente al pago de los tributos, a la presentación de la declaración en forma específica, al plazo para presentar la declaración, etcétera. Solo permítanme un segundito, permítanme. Bueno, continuamos. Estábamos hablando del derecho tributario material y formal. Entonces, habíamos dicho que el derecho tributario material está relacionado con aquellas normas tributarias que regulan los hechos generadores, los sujetos activos y pasivos, las exenciones, los beneficios tributarios, las tasas, la caducidad, la prescripción, el domicilio, etcétera. Y el derecho tributario formal son aquellas normas que regulan los procedimientos tributarios. El procedimiento de liquidación oficiosa de los tributos, el procedimiento para interponer el recurso de apelación en materia tributaria, el procedimiento para imponer sanciones. Entonces, todo eso, las normas procedimentales se encuentran en el Código Tributario, pero también podemos encontrar parte del derecho tributario material, porque habla también de hechos generadores, de sujetos pasivos, etc. Pero en las leyes tributarias específicas se regula los plazos, los sujetos obligados, la tabla de impuestos que se aplica, los hechos generadores, etc. Bueno, ¿cuál es el contenido del derecho tributario? Doctrinariamente se agrupa en dos partes, la parte general y la parte especial. La parte general tiene como objeto de estudio aquellos conceptos básicos que permitan una comprensión adecuada del tributo, las fuentes normativas reguladoras del tributo, con especial atención a los principios constitucionales y la individualización de los entes públicos a los que se les reconoce el poder para establecer y recaudar tributo, debiendo completarse esta parte con los distintos procedimientos a través de los cuales se llevan a la práctica las normas tributarias y el estudio de las infracciones y sanciones tributarias en caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, la parte general básicamente es la ley tributaria, el código tributario, las leyes de impuestos sobre la renta, de IVA, etcétera. Ahí se regulan toda esa parte, ¿va? Todo lo que es los sujetos activos, los sujetos pasivos, los hechos generadores, las tasas de los tributos, las obligaciones formales y sustantivas. La parte especial tiene como objeto de estudio los distintos sistemas tributarios de los entes públicos territoriales. En ella se analizan las distintas modalidades de tributos existentes en cada uno de los ordenamientos, Estado, municipio, y las técnicas de articulación normativa entre los distintos tributos. Entonces, cuando hablamos de parte especial, estamos hablando que por una parte tenemos los tributos que establece el Estado, por otra parte tenemos los tributos que establecen las municipalidades, ¿verdad? Porque las municipalidades también pueden establecer tributos en su territorio. Ellos, por medio de ordenanzas, porque la Constitución de la República se los permite, establecen tasas y contribuciones especiales. Y el Estado establece impuestos, tasas y contribuciones especiales. Entonces, pues tenemos
facultad tributaria por parte del Estado y tenemos facultad tributaria por parte de los municipios, ¿no? Ahora vemos también el poder tributario. Bueno, ¿y qué es el poder tributario? Bueno, el poder tributario es la potestad o la facultad que tiene el ente competente o que tiene el Estado para establecer tributos. En nuestro país, el ente competente es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es el órgano de Estado. Nosotros tenemos 3 órganos de Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el competente para emitir leyes. Y entonces la potestad tributaria, la potestad de imponer tributos por ley le corresponde a la Asamblea Legislativa, sin perjuicio de que los municipios pueden establecer tasas y contribuciones especiales por medio de ordenanzas municipales que son aplicables en el territorio de su jurisdicción. Y los municipios también tienen iniciativa de ley en el artículo 133 para proponer sus leyes de impuestos, ¿no? Porque los municipios, hay muchos municipios que tienen su ley de impuestos, pero la elaboran y la proponen a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea la apruebe. En el caso de las tasas y las contribuciones especiales, no, ellos las establecen. Entonces, poder tributario significa potestad de instituir tributos. Constituye una expresión omnicomprensiva de la competencia legislativa o fuente del derecho de una serie de potestades normativas de aplicación o ejecución y de las vías administrativas o jurisprudenciales de revisión de los actos administrativos de contenido tributario. ¿Quién tiene ese poder? Es la Asamblea Legislativa. ¿Y de dónde le nace ese poder? De la Constitución y de la ley. La competencia legislativa de instituir tributos implica la facultad que tiene el Estado de crear, modificar o suprimir unilateralmente tributos. Su creación obliga al pago por las personas sometidas a su competencia. Implica, por tanto, la facultad de generar normas mediante las cuales el Estado puede exigir a las personas para que le entreguen una porción de sus rentas o patrimonio para atender las necesidades públicas. Entonces, la Asamblea Legislativa establece los tributos, porque la Asamblea Legislativa es la facultad principal que tiene es legislar. Y entonces en el artículo 131 ordinal sexto de la Constitución se establece esa potestad. Lo vamos a ver. Aquí yo tengo la Constitución de la República. 131. Vamos a buscar el artículo 131. Vamos a ver. Artículo 131. Estamos hablando de la Constitución de la República. Corresponde a la Asamblea Legislativa decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos en relación equitativa y en caso de invasión, guerra legalmente declarada o calamidad pública, decretar empréstitos forzosos en la misma relación, si no va a estar en las rentas públicas ordinarias. Entonces, esta es la facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa y por eso decimos, entonces estamos hablando del principio de legalidad en materia tributaria. Los impuestos se establecen por medio de ley. Los tributos, en términos generales, cuando los impone el Estado, se establecen por medio de ley, pero sabemos que los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y decíamos que los tributos son prestaciones de carácter pecuniario que el Estado impone a los particulares
para que estos contribuyan al financiamiento de los gastos públicos y se dividen en tasas, impuestos y contribuciones especiales. Ahora bien, también la misma Constitución le da la potestad tributaria a las municipalidades en el caso de las tasas y las contribuciones, no así en el caso de los impuestos. En el caso de los impuestos, ellos tienen iniciativa de ley, pueden elaborar su ley de impuestos en el Consejo Municipal y lo lleva a la Asamblea y lo propone para que sea la Asamblea la que lo apruebe, ya sea en la forma que ellos lo solicitaron o modificándolo o no lo aprueban. Entonces, pero la facultad de la Asamblea la podemos ver en el ordinal quinto. Corresponde a la Asamblea decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias. Esta es la facultad principal, legislar. Y dentro de legislar, decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes y servicios e ingresos en relación equitativa. Volvemos a la presentación. Tradicionalmente, el poder tributario es considerado como el fundamento o justificación del tributo. Es decir, el ente competente para instituirlo o para crearlo. Institución que se considera asentada en la posición de supremacía inherente a la propia existencia del Estado. De acuerdo con esto se distingue entre poder tributario originario, correspondiente al Estado como titular de la soberanía, y lo ejerce por medio de la Asamblea Legislativa. El poder tributario originario le compete al Estado y lo ejerce por medio de la Asamblea Legislativa. Acordémonos que tenemos 3 órganos de Estado: Ejecutivo, administra los bienes del Estado, las cosas públicas; Legislativo, que legisla, crea las leyes; y judicial, que aplica las leyes. Y el poder tributario derivado correspondiente a los entes públicos de nivel inferior al Estado, que disfrutan de dicho poder solo en la medida en que les viene atribuido por el propio Estado. Y entonces el poder tributario derivado corresponde a las municipalidades en lo relativo a las tasas y contribuciones especiales. Originario le corresponde al Estado y lo ejerce por medio de la Asamblea Legislativa. Tributario le corresponde a las municipalidades, que son entes públicos inferiores al Estado. El Estado está organizado en 262 municipios. El poder tributario originario puede observarse en el artículo 131 ordinal sexto de la Constitución, que ya lo leímos, en el cual se establece la competencia legislativa para establecer los tributos estatales. Y el artículo 204 ordinal sexto de la Constitución, en el que se establece que debe ser la Asamblea Legislativa la que apruebe la creación y reforma de los impuestos municipales. Y el artículo 226 de la misma Constitución, que establece potestad de aplicación o ejecución al establecer que el órgano ejecutivo en el ramo correspondiente tendrá la dirección de las finanzas públicas. Entonces, veamos. A la Asamblea Legislativa le compete la facultad de establecer tributos de una manera general, pero exclusivamente tiene la potestad de establecer impuestos. A las municipalidades les corresponde la facultad de establecer tasas y contribuciones especiales, pero no pueden establecer impuestos porque esa es facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa. Entonces vamos a ver el 204 ordinal sexto de la Constitución. El 226 ya lo hemos leído, que corresponde al órgano ejecutivo en el ramo correspondiente la dirección de las finanzas públicas. ¿Y quién es el competente? ¿Quién dirige las finanzas públicas en El Salvador? Pregunto. ¿Sí están en la clase o estoy hablando solo? Sí, el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda.
Vaya, el Ministerio de Hacienda. Hoy vamos a buscar el artículo 204, ordinal sexto de la Constitución. ¿Se recuerdan que la deben de tener ustedes también ahí en la mano? Yo aquí se las proyecto para hacer más fácil la lectura, ¿verdad? Pero lo vamos a buscar aquí. Si alguien lo tiene a la mano más rápidamente que en lo que yo lo busco, pues sería mejor, ¿va? 204. Ahí está. Ahí lo tienen. ¿Están presentes en la clase? Sí, licenciado. Vayan, lean pues el 204. La autonomía del municipio comprende, dice. Artículo primero diga, artículo 204. Artículo 204, la autonomía del municipio comprende. Crear... Espere, el sexto era el ordenal sexto. Ajá. El Ajá. sexto. Sí, aquí está. Ajá. Elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas para proponerlas como ley a la Asamblea Legislativa. Vaya, entonces significa que la Asamblea Legislativa, ya leímos el artículo 131 ordinal sexto, es el que crea las leyes. Entonces, en el caso de los impuestos, solo es una facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa, porque el municipio elabora las tarifas de impuestos, las reformas a la misma, pero las propone como ley a la Asamblea Legislativa, y es la Asamblea Legislativa la que las autoriza. Así dice la disposición constitucional. La autonomía del municipio comprende que pueden crear sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas y las proponen a la Asamblea Legislativa para que ésta las apruebe. O sea que la potestad de establecer impuestos es exclusiva de la Asamblea Legislativa, porque los municipios también pueden crear tasas y contribuciones especiales. Leamos el ordinal primero del 204. La autonomía del municipio comprende, ordinal primero. A ver quién me lo lee. Ahorita, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para la realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley general establezca. Ajá, esa es la Ley General Tributaria Municipal. Anoten, la Ley General Tributaria Municipal. Vaya, continúe, prosiga. Aprobadas las tasas o contribuciones por el Consejo Municipal, se mandará a publicar el acuerdo respectivo en el Diario Oficial y transcurridos que sean 8 días después de su publicación, será obligatorio su cumplimiento. Ajá, vaya, entonces, vemos que los municipios tienen la potestad tributaria restringida a las tasas y contribuciones especiales, ¿verdad? Y estas rigen en su territorio, donde ejercen su jurisdicción. Las mandan a publicar en el Diario Oficial y luego de transcurridos los 8 días establecidos para la vigencia después de la publicación van a ser de carácter obligatorio. Pero en el caso de los impuestos, ya leímos aquí el ordenal sexto, que ellos pueden elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a la misma y las proponen como ley a la Asamblea Legislativa. Porque la potestad para crear impuestos es exclusiva de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, cuando se trata de tasas y contribuciones especiales que son aplicadas por el Estado, es la Asamblea Legislativa la que las aprueba, porque tenemos la contribución especial del fovial, ¿verdad?, que se utiliza para el mantenimiento de las calles, ¿verdad? Tenemos las tasas que se pagan cuando usted va al registro de la propiedad raíz e hipoteca a inscribir
una escritura de compraventa. Esas tasas las establece la Asamblea Legislativa por medio de ley, ¿verdad? Es decir, que los municipios solo tienen la potestad tributaria en el ámbito de sus competencias y en su jurisdicción, en su territorio. Ahí pueden crear tasas y contribuciones especiales. Vale, volvemos a la presentación. El poder tributario derivado se evidencia en el artículo 204 de la Constitución, en que se establece como parte de la autonomía de los municipios en el ordenal primero del mismo cuerpo normativo, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para la realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley general establezca. Y esta ley general, ¿cuál habíamos dicho que es? Ajá. ¿Qué ley es? Puede ser pregunta de examen. Ajá. Pregunto, ¿están por ahí? ¿Cuál fue la pregunta, Lick? Por favor. ¿Qué ley? ¿No están poniendo atención? ¿Están distraídos? Dentro de los límites que una ley general establezca. ¿Cuál es esa ley general? Ajá. Ahí tiene la presentación. Ley General Tributaria Municipal. Ley General Tributaria Municipal. Si yo le pregunto en el examen, usted tiene que responder eso. Vaya, entonces ya vimos, ¿verdad? La facultad de establecer impuestos, ¿de quién es? Decíamos. De la Asamblea Legislativa. Ajá. En el caso de los municipios, su facultad tributaria o de establecer tributos, ¿a qué se restringe? O sea, ¿en qué materias ellos pueden establecer tributos? Tasas y contribuciones especiales. Tasas y contribuciones especiales. Vaya. Ahora vamos a entrar al campo de los principios del derecho tributario, que por cierto, para esta segunda unidad, les voy a mandar la guía para un trabajo que vamos a hacer, que va a valer también 50% y 50% del parcial. El trabajo va a consistir, van a explicar una sentencia de la Sala de lo Constitucional relacionada con los principios que vamos a ver. Son 10 grupos, van a ser 10 sentencias. Y ahí me van a explicar, porque miren, esto del derecho tributario no es solo de cálculos, que ni se imaginen eso los contadores, ¿va? Que solo calcular, restar y multiplicar y ya. O sea, aquí es de aplicar la ley. Al aplicar la ley, usted, bueno, tiene que aprovechar todas las posibilidades que le pueda dar la ley, porque los contribuyentes al contador solo le dicen, mira, yo no quiero pagar mucho impuesto o no quiero pagar y hay que se rebusque, ¿va? Y el abogado que los asesora, mira, pues sí, mira, ¿y cómo puedo hacer para no pagar impuestos? Y el abogado tiene que ponerse en las pilas para ver más cómo, o le imponen una sanción por no haber declarado en forma correcta. Entonces ahí es el abogado el que se rebusca. Entonces la relación entre el contador y el abogado en materia tributaria es bien cercana, muy cercana, ¿verdad? Porque los contribuyentes no les gusta pagar impuestos, una mala cultura tributaria que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, tanto el abogado como el contador, pues, deben trabajar de la mano en esta materia. Entonces, decíamos que el poder tributario es la facultad de dictar normas jurídicas que crean tributos y posibilitan su cobro. ¿Y quién tiene el poder tributario en nuestro país? Ajá. La Asamblea. La Asamblea Legislativa de manera general. ¿Y los municipios? Las alcaldías. Los municipios, el poder tributario, ¿a qué se restringe? ¿A qué
Ajá. Las Tasas y alcaldías. contribuciones especiales. Tasas y contribuciones especiales en los municipios o en las alcaldías, por supuesto. Entonces, los principios del derecho tributario constituyen límites en cuanto al contenido de la norma tributaria, constituyéndose el principio de legalidad en el límite formal respecto al sistema de producción de las normas y en garantías materiales los siguientes principios: capacidad contributiva, generalidad, igualdad, proporcionalidad, equidad y no confiscatoriedad. Y vamos a ver cuando ustedes lean las sentencias de la sala, porque son sendos amparos, son sendos recursos de inconstitucionalidad promovidos por contribuyentes que se han visto afectados cuando ha llegado la Dirección General de Impuestos Internos con una fiscalización. Entonces, y han perdido, interpusieron recursos de apelación en el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, perdieron. Se fueron a los tribunales de lo contencioso administrativo, perdieron. Se fueron a la Cámara de lo contencioso administrativo, perdió el caso. Se fue a la sala, bueno, a la sala de lo contencioso administrativo, a la Cámara de lo contencioso. Primero es el Tribunal de lo contencioso, después la Cámara, ya en materia judicial, ¿va? Porque en materia administrativa se llega hasta el Tribunal de Apelaciones. Y luego llega a la sala de lo contencioso y vuelve a perder. No le queda más que el amparo en la sala de lo constitucional. Y ahí ganó el caso. Entonces, aquí van a observar ustedes que cuando se trata de aplicar la ley, no es tan mecánico, no es de sumas y restas, es de análisis, es de aplicar la Constitución de la República y el Código Tributario y las leyes tributarias. El primer principio es el de legalidad, ¿verdad? Y ya lo leímos, ¿verdad? Está en el... no lo hemos leído, pero ya lo vamos a leer, ¿no? En el artículo 131 ordinal sexto, que ya lo leímos, y en el 231, no pueden imponerse contribuciones sino en virtud de la ley y para el servicio público. Así dice el artículo 231. Ese es el principio de legalidad en materia tributaria. Entonces, en materia tributaria, el principio de legalidad se ve en dos aspectos: el principio de reserva de ley y el principio de legalidad de su administración. ¿En qué consiste el principio de reserva de ley? Que la materia tributaria es una materia que únicamente se puede regular por medio de ley, en sentido material, es decir, ley emanada de la Asamblea Legislativa y no por medio de reglamento. Es decir, no se puede, el establecimiento de tributos es una materia reservada a la ley. Y ya vimos el artículo 131 ordinal sexto, que le compete a la Asamblea decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos. Y el 231, no se pueden imponer contribuciones sino en virtud de la ley y para el servicio público. Entonces, el principio de reserva de ley establece que determinadas regulaciones solo pueden ser adoptadas mediante una ley, tal es el caso de los tributos, lo que implica que no puede existir el tributo sin ley previa que lo establezca. Y así lo establece el artículo 231 de la Constitución. 231, vamos a buscar. Léanme el artículo 231, solo el primer inciso. ¿Quién lo lee? Lo voy a leer. Vaya, lea. No pueden imponerse contribuciones en virtud de una Si ley no, y para, sino en virtud de una ley y para el servicio público.
Vaya, Ya, solo eso, hasta ahí. solo eso. Si no en virtud de una ley para el servicio público, es decir, que para cuestiones particulares no se puede establecer un tributo para beneficiar a una persona particular, sino que para el servicio público. Vaya. Entonces, esa competencia es exclusiva de la Asamblea Legislativa. Decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos. El artículo 6 del Código Tributario establece que el principio de reserva de ley implica que se requiere la emisión de una ley para crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria. Si tienen el Código Tributario, lean este artículo 6, inciso primero, letra A. Crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible, la tasa o alícuota, señalando con claridad todos los elementos que deben regularse en la ley, no pudiendo regularse por normas de inferior jerarquía como un reglamento. Entonces, el artículo 6, letra A, inciso primero, letra A, dice que se requiere la emisión de una ley para crear, modificar o suprimir tributos. Crear, hacer la ley, modificar y reformarla, suprimir y derogarla. Definir el hecho generador de la obligación tributaria. Establecer el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible, la tasa o alícuota. Eso solamente debe estar establecido por medio de ley y no por un reglamento. El principio de legalidad de administración implica que toda actuación de la autoridad competente debe estar justificada por una ley previa. Este principio lo podemos observar en el artículo 3, inciso cuarto del Código Tributario, que establece que en razón del principio de legalidad, la administración actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento. Entonces, el principio de legalidad de la administración implica que la administración pública, en este caso el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Impuestos Internos o por medio de la Dirección General de Aduanas o incluso por medio de la Dirección General de Tesorería, únicamente está facultado para hacer aquellos actos establecidos en la ley. Eso significa, se encuentra sometida al ordenamiento jurídico y no puede realizar actos no comprendidos en la ley, porque entonces cae en arbitrariedad, y al caer en arbitrariedad eso es ilegalidad. Y cualquier persona puede hacer uso de los recursos establecidos en la ley en contra de ese acto administrativo, que es ilegal. Luego tenemos el principio de capacidad contributiva. Es el segundo principio que estamos viendo. La exigencia del deber de contribuir se fundamenta en la capacidad económica, que no es más que una serie de índices que revelan de forma parcial la disponibilidad económica del sujeto, su capacidad de contribución, y que pueden ser, por tanto, utilizados como objeto de gravamen. Este se utiliza como medida del deber de contribuir. O sea, aquí según este principio, aquellas personas que revelan capacidad económica están en la obligación de contribuir y se establecen determinados índices. Por ejemplo, alguien puede presentar la declaración a cero del impuesto sobre la renta y llega la autoridad tributaria, manda un auditor para fiscalizarlo y entonces ve de entrada dónde vive. Vive en una colonia que, díganme ustedes el nombre de una colonia lujosa, pues de esas grandes colonias. La San Francisco quizás no, ¿verdad? San Benito. En una de esas colonias y ve una gran casa. Ese es un índice revelador de capacidad económica.
ve el vehículo en que anda, una gran camioneta, esas camionetas lujosas, ¿no? Eso revela capacidad contributiva. Son indicios que la administración tributaria toma en consideración. Bueno, y este declara cero o le da a devolver impuestos. Luego viene la administración y llega, ingresa a la clase y ve un gran lujo de casa ahí. Bueno, y ¿cómo es posible que está pidiendo devolución? Y comienzan a compulsar, hacen compulsas. Compulsas es que comienzan a preguntarle a la gente dónde compra, a sus proveedores, etcétera. Entonces, la administración se basa en esos índices reveladores de capacidad económica. Entonces, estas personas deben de contribuir y en el Código Tributario se establecen índices que los vamos a ver en su oportunidad, en los procedimientos tributarios. Entonces, este principio está implícito en la frase relación equitativa del artículo 131 ordinal sexto. Entonces, bueno, esto vía interpretación jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional es que ha desarrollado este término de relación equitativa. Porque en realidad no, en la ley secundaria, que es el Código Tributario y las leyes específicas, no desarrolla este principio, pero sí establece los índices. Está un procedimiento para establecer capacidad contributiva en el Código Tributario. Entonces, aquellos ciudadanos que revelan capacidad económica están obligados a contribuir con el gasto público. A eso se refiere este principio de capacidad contributiva. Ahora vamos con el principio de generalidad. Este principio no supone que todos deben efectivamente pagar tributo, sino que deben pagar los que, a la luz de los principios constitucionales y de las leyes que los desarrollan, tengan la necesaria capacidad contributiva. Volvemos al principio de capacidad contributiva. Puesta de manifiesto en la realización de los hechos imponibles tipificados en la ley. Es decir, que no pueden eximirse a nadie de contribuir por razones que no sean la carencia de capacidad contributiva. Bueno, volvamos al caso. Resulta que hay una persona que tiene un negocio, una tienda. En la colonia de esas hay bastantes. Le venden abarrotes y no se encuentra inscrito en IVA. Y no declara renta. Entonces, ese tipo de personas están obligadas a inscribirse en IVA, a declarar renta y cumplir con las obligaciones formales y sustantivas establecidas en la ley. Entonces, a eso se refiere el principio de generalidad, que todas aquellas personas que realizan los hechos generadores previstos en la ley, que este principio está íntimamente ligado con el de capacidad contributiva, están obligados a pagar tributos, a cumplir con las obligaciones establecidas por el Estado en las leyes tributarias. Lo anterior no implica que necesariamente todos tienen que pagar, sino que no puede eximirse a nadie de contribuir por privilegios personales, de clase, linaje o casta, o por categoría social, sexo, nacionalidad, edad o religión en la actualidad. Bueno, es el artículo 3, inciso primero, de la Constitución, que regula el principio de igualdad. Entonces, aquellas personas con capacidad contributiva deben de pagar los tributos bueno, aquellas personas que realizan los hechos generadores previstos en la ley y que tienen capacidad contributiva están obligados a contribuir al gasto público. Están obligados a contribuir al gasto público, salvo que no tenga capacidad contributiva. Un asalariado generalmente no tiene capacidad contributiva. Y tampoco se le puede exonerar del pago de impuestos, ¿verdad?
No puede eximirse del pago de tributo, ¿no? Porque las exenciones se establecen por ley. Y las establece la Asamblea General, la Asamblea Legislativa y de una manera general, ¿no? Y no de manera particularizada. Entonces, a esto hace referencia el principio de generalidad. Se puede ver en dos sentidos, subjetivo en relación a la persona y objetivo en relación a los hechos generadores. El primero requiere, el subjetivo, que todos deben contribuir de acuerdo a su capacidad económica. Y el segundo establece que todo acto, hecho o negocio jurídico que revele capacidad contributiva debe estar tipificado como hecho imponible. ¿Sí? Entonces estamos hablando desde dos aspectos, el subjetivo relativo a la persona, a su capacidad económica, y el objetivo en relación a los hechos generadores de los tributos, ¿no? Aquellos hechos que deben, que generen ingresos, se deben encontrar tipificados como hechos generadores del impuesto. Tiene por límite las exenciones y los beneficios tributarios. Bueno, eso lo establece la Asamblea Legislativa en el artículo 131, ordinal 11, y lo debe hacer de una manera general, ¿verdad? No en forma particularizada, conforme a los cuales ciertas personas no tributan o tributan menos, pese a configurarse el hecho el generador, o sea, las exenciones, ¿verdad? Dichos límites son válidos siempre que tengan carácter excepcional y se encuentren fundados en razones económicas, sociales o políticas, pero nunca en razón de privilegios. Por tanto, las concesiones de beneficios tributarios pueden ser justificadas y constitucionalmente legítimas siempre que sean a favor de ciertas actividades otorgadas por la Asamblea Legislativa de acuerdo a la facultad que le da el artículo 131 ordinal 11, el cual establece que corresponde a la Asamblea Legislativa decretar de una manera general beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios. Entonces, para promover determinadas actividades, y así tenemos exenciones de impuestos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la zona franca, ¿no? Los parques de servicio, ¿no? Que son actividades económicas que por disposición legal se encuentran exentas del pago de tributo, o sea, no pagan impuestos, ¿no? Y hay otra serie de exenciones de impuestos que se encuentran reguladas en la ley de renta, en la ley de IVA, en las leyes tributarias. Pero la característica es que debe ser de una manera general y para promover actividades científicas, culturales, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios. De una manera general, pero no particularizada. Luego tenemos el principio de igualdad. Este principio de igualdad se encuentra recogido en el artículo 3 de la Constitución. En el artículo 3 de la Constitución se establece la igualdad en términos generales, ¿verdad? Pero también es aplicable a la materia tributaria, ¿verdad? La materia tributaria también se aplica el artículo 3 de la Constitución. Claro, es aplicable en toda materia, pero dice el artículo 3, todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. Entonces aquí estamos hablando del principio de igualdad que se encuentra recogido en el artículo 3 de la Constitución de manera general, pero también es aplicable a la materia tributaria, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos el principio de igualdad. Se traduce en la capacidad contributiva. En tanto, la igualdad exige que situaciones económicamente iguales sean tratadas de la misma manera, atendiendo a que la capacidad económica que se pone de manifiesto es la misma. Como complemento de dicha premisa, debe entenderse, por tanto, que situaciones económicas desiguales
deben ser tratadas de forma diferente. Artículo 3 de la Constitución. Y entonces vemos que la administración tributaria en nuestro país ha clasificado a los contribuyentes en grandes contribuyentes, medianos contribuyentes y pequeños contribuyentes. Y los grandes contribuyentes tienen además ciertas obligaciones, por ejemplo, la obligación de retener a los medianos y pequeños contribuyentes o de percibir impuestos, ¿no? Entonces, la ley es la misma para todos, pero claro, el gran contribuyente, sus operaciones son más voluminosas y consecuentemente paga más tributo. A medida que obtiene más ingresos, paga mayores tributos. El pequeño contribuyente, bueno, el pequeño contribuyente, sus operaciones son menores y paga menos tributos. Y el tratamiento tributario es diferente, pero el tratamiento tributario que se les da a todos los grandes contribuyentes debe ser igualitario. A todos los medianos contribuyentes igualitario, a los pequeños igualitario. Entonces, situaciones iguales deben de ser atendidas de la misma manera. Y las desiguales también. Es decir, no debe existir ningún tipo de privilegio en relación a la forma como se tratan los contribuyentes, pero se debe considerar su capacidad contributiva. Y entonces, en ese sentido es que este principio establece que la igualdad exige que situaciones económicamente iguales sean tratadas de la misma manera, atendiendo a la capacidad económica que se pone y manifiesta en la misma. Como complemento de dicha premisa, debe entenderse, por tanto, que situaciones económicas desiguales deben ser tratadas de forma diferente. Bueno, en relación entre un pequeño y un gran contribuyente. Pero entre contribuyentes de la misma naturaleza, el trato debe ser igualitario. Este principio no solo implica la igualdad ante la ley, sino también la igualdad en cuanto a la aplicación a circunstancias iguales. Debe existir la misma decisión de la autoridad competente. De existir una diferencia, debe ofrecerse una fundamentación razonable para ello. Bueno, en un caso determinado, porque, y esto lo pueden ver o lo van a ver ustedes, no sé, me imagino que algunos ya trabajan en algún despacho jurídico contable, van a ver que cuando hacen una liquidación de tributos, bueno, es una obligación de la autoridad administrativa fundamentar la resolución y ahí se establecen criterios de aplicación de la ley, ¿no? Entonces, en un caso similar, el criterio debe ser el mismo. Es decir, si las circunstancias del caso son similares o son idénticas y son empresas diferentes, contribuyentes diferentes, se debe aplicar el mismo criterio. No que a uno se le va a aplicar un criterio y a otro otro. Eso también exige el principio de igualdad. Entonces, porque puede generar vulneración de derechos constitucionales, ¿no? Que, por ejemplo, bajo las mismas circunstancias, a alguien se le impuso una sanción y a otro se le exoneró de esa sanción. O que se le estableció, se le reconoció la deducción de un gasto a un contribuyente y a otro no se le reconoció esa deducción. Y siendo circunstancias muy idénticas. El principio de igualdad tributaria debe aplicarse teniendo en cuenta los principios de generalidad y progresividad que en su conjunto deben lograr el mejor reparto de los gravámenes tributarios. Ya vamos a ver progresividad. Bueno, continuamos. Principio de proporcionalidad. Todos estos principios, como les digo, han sido desarrollados vía jurisprudencia por la Sala de lo Constitucional. Es decir, la jurisprudencia es la opinión de los jueces plasmadas en una resolución. Entonces, las resoluciones emitidas por los tribunales en materia judicial
que recogen los criterios de los jueces o la aplicación a un caso concreto de la ley, a eso se le denomina jurisprudencia. Y es de carácter vinculante, sobre todo la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Y en materia administrativa, la Sala de lo Contencioso Administrativo. Principio de proporcionalidad. La fijación de contribuciones por los habitantes del Estado debe hacerse en proporción a sus singulares manifestaciones de capacidad contributiva. Esto no significa prohibir la progresividad del impuesto, ya que en la actualidad se establece una proporcionalidad graduada. Esa graduación se funda en el propósito de lograr igualdad de sacrificios en los contribuyentes. Son ejemplos de impuestos proporcionales la ley del IVA y la ley de transferencia de bienes raíces. Entonces, cuando aquí estamos hablando que se debe establecer una proporción razonable tomando en consideración la capacidad contributiva. Es decir, en el caso del IVA, la tasa del impuesto es el 13%. En el transferencia de bienes raíces es el 3%. Entonces, se realiza el hecho generador previsto en la ley y entonces se debe cobrar el 13% en el caso de IVA. En el caso de transferencia de bienes raíces, se vende un inmueble que supera los 250,000 colones. Entonces, sobre el excedente se debe pagar el 3%. Claro, deducido los... Bueno, en ese caso no se deduce nada, sino que al momento de pagar ya el impuesto en sí, ¿verdad? Ya cuando se paga cuando se elabora la declaración, en el caso del IVA, a los débitos fiscales, que es el IVA que se cobra por las ventas, se deducen los créditos fiscales, que es el IVA que me cobran por las compras. En caso de impuesto de transferencia de bienes raíces, pues yo tengo derecho a deducirme de la transferencia todos aquellos costos y gastos en que he incurrido para mantener en buenas condiciones ese bien inmueble que estoy vendiendo. Y bueno, la ley me permite que me deduzca esos costos y debo pagar el 3%, el 3% en concepto de tributo sobre el excedente de 250,000 colones que me quedan después de hacer los descuentos de ley. Entonces, a eso se refiere el principio de proporcionalidad. Luego tenemos el principio de progresividad. Es aquella característica del sistema tributario según la cual, a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en proporción superior al incremento de riqueza. Los que tienen más contribuyen en proporción superior a los que tienen menos. Y donde vemos la progresividad, es decir, aquí lo que estamos hablando es que a medida que aumenta los ingresos del contribuyente, aumenta el monto del impuesto que deberá pagar o la tasa del impuesto que deberá pagar. Ejemplo típico es la ley de impuestos sobre la renta. En el caso de los asalariados tenemos la tabla del artículo 37, dependiendo el salario que tiene o los ingresos que obtiene en el año, así es como le va a caer en un tramo de la tabla, primero, segundo, tercero, cuarto tramo de la tabla, y así va a pagar 10, 20 o 30%. Entonces, el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo, porque los sujetos pagan el tributo en forma proporcional a sus, o en forma progresiva, quiero decir, a sus ingresos. A medida que sus ingresos son superiores, el impuesto es superior. Si los ingresos son menores, paga menos impuestos. Inclusive hasta no puede pagar, ¿verdad? Modernamente se admite la progresividad considerando que contribuye a la distribución de la renta con sentido igualitario. Su aceptación y legitimidad se funda sobre la base de la solidaridad social en cuanto exige más a quien posee mayor riqueza
en relación a quien posee menos, porque supone que el rico puede sufragarlo sin mayor sacrificio de su situación personal. Bueno, entonces, como les digo, el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo, porque se aplica sobre una tabla y la tasa del tributo va aumentando a medida que el sujeto pasivo o el contribuyente obtuvo mayores ingresos. Entonces es un impuesto directo. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que afecta en forma directa las rentas obtenidas o los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo. Tenemos impuestos regresivos, como el caso del IVA. El impuesto de IVA es un impuesto regresivo, es decir, es un impuesto que se aplica una tasa fija, siempre y cuando se realice el hecho generador. Pero los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, es un impuesto progresivo, porque a medida que aumentan los ingresos, la tasa del impuesto aumenta. O puede que usted caiga en el mismo tramo, pero como tiene mayores ingresos, va a pagar más impuestos, aunque le apliquen la misma tasa. Principio de equidad. Equidad, hablamos de justicia. Cuando hablamos de equidad, hablamos de justicia. Es un término indeterminado. Representa el fundamento filosófico de la justicia en las contribuciones, lejos de importar un principio concreto de orden económico o jurídico propio de la legislación positiva, constituye el criterio de valoración de ese mismo ordenamiento positivo. La equidad se confunde con la idea de justicia y en tal carácter pasa a ser el fin del derecho. Equidad, justicia. No basta que la norma se someta al principio de legalidad, sino que además ella debe ser justa para ser constitucional. La equidad se traduce en la razonabilidad del tributo. Por lo tanto, considerando la equidad como garantía constitucional que opera en beneficio del contribuyente, podría ser invocada por éste si se ve sometido a una contribución cuya falta de razonabilidad y equilibrio la transforma en una exigencia injusta. Dicho principio se evidencia en el artículo 131 ordinal sexto de la Constitución en la frase relación equitativa. Entonces, los tributos que establece el Estado deben de ser razonables. Es decir, no se trata de llevar a la quiebra al contribuyente, ¿verdad? Deben de ser justos y razonables. Entonces, al momento que el legislador establece la ley, que crea la ley, en ese momento, al momento de establecer las cuotas, las tasas, debe de considerar todas las leyes tributarias en sí, porque de lo contrario puede caer en una violación de este principio de equidad, ¿verdad? Que está íntimamente relacionado con el principio de no confiscatoriedad. Fíjense que en el artículo 106 de la Constitución se prohíbe la confiscación, dice, ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Está prohibida la confiscación. Entonces, cuando se establecen tributos con tasas demasiado altas, o que la sumatoria de todos los tributos, porque hay sentencias de la Sala de lo Constitucional que hablan de la no confiscatoriedad, que considera que hay tributos que son confiscatorios, ¿no? Entonces, bueno, pago 30% del impuesto sobre la renta, pago otros impuestos como transferencia de bienes raíces, pago IVA. Bueno, el IVA es un impuesto indirecto. En realidad solo lo administran ¿cómo se llaman? Los contribuyentes, pero hay una sentencia interesante ahí de la sala que ustedes la van a ver, que se estableció la cuota mínima de impuestos sobre la renta. Y entonces la sala lo declaró inconstitucional. La Constitución asegura la inviolabilidad de la propiedad privada.
su libre uso y disposición y prohíbe la confiscación. Un tributo será confiscatorio cuando absorbe una parte sustancial de la propiedad o de la renta del contribuyente. El principio exige que la tributación se adapte a la capacidad económica de los contribuyentes en una proporción que no disminuya el patrimonio al grado de impedir ejercer su actividad. O sea, no se trata de llevar a la quiebra al contribuyente. Es decir, la carga impositiva no debe ser confiscatoria, no le debe impedir ejercer su actividad comercial, su actividad de servicios, sino que debe ser una carga razonable, ahí es donde se relaciona con el principio de equidad, de tal manera que le permita seguir ejerciendo la actividad económica a la que se dedica y seguir pagando los tributos, que el Estado siga recibiendo esos tributos y que no le cause, bueno, una confiscación en la propiedad privada del contribuyente, o sea, que vulnera su principio de propiedad privada. Entonces, el impuesto debe ser razonable de tal manera que el contribuyente pueda seguir ejerciendo su actividad económica, que no le impida, que no lo lleve a la quiebra y poder seguir generando riqueza y pagar los tributos. Paga los tributos, sigue generando riqueza y es un círculo. Se traduce este principio como complemento en forma de concesión o garantía frente a posibles abusos de la progresividad del sistema. Imagínense un impuesto del 70% sobre la renta. Es confiscatorio, porque solo le va a quedar el 30% al contribuyente. Tenemos el 30% nosotros. En nuestro país conviene advertir que en aquellos casos en que una ley crea un tributo que produce un efecto confiscatorio de anulación del derecho de propiedad, el precepto sería inconstitucional en virtud del artículo 106, inciso quinto de la Constitución, que dispone: se prohíbe la confiscación, ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Entonces, el Estado debe de procurar que reactivar la actividad económica, no debe impedirla. Entonces, en eso de procurar que se realice la actividad económica de una manera apegada a la ley, debe de establecer los tributos de manera razonable, o sea, que no sean confiscatorios, que le permitan al contribuyente poder seguir ejerciendo su actividad económica sin ningún tipo de problema. A eso se refiere este principio de no confiscatoriedad. Luego tenemos aquí la relación del derecho tributario con otras disciplinas jurídicas, con el derecho administrativo. Básicamente el derecho administrativo, bueno, el derecho tributario forma parte del derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo regula las relaciones jurídicas entre la administración pública y los administrados, ¿no? Entonces, la administración tributaria emite actos administrativos enmarcados dentro del derecho administrativo. Y los contribuyentes son administrados. Entonces, debe de regirse por los principios establecidos en el derecho administrativo. El derecho financiero, que lo acabamos de ver en esta unidad 1 que nos acabamos de examinar, ¿verdad? Habla de la hacienda pública, del derecho tributario, etcétera. De hecho, el derecho tributario forma parte del derecho financiero, del presupuesto. O sea, estos son los ingresos ordinarios, los tributos, ¿no? El derecho civil, el derecho tributario adopta instituciones del derecho civil y se aplica de manera subsidiaria. Así lo establece el artículo 8 del Código Tributario. Por ejemplo, la prescripción es una institución propia del derecho civil.
la caducidad, ¿verdad? El derecho mercantil, cuando hablamos de derecho mercantil, hablamos de actos de comercio. Entonces, los contribuyentes realizan actos de comercio. Realizan actividad mercantil. Entonces, esos actos de comercio son los hechos generadores que se establecen en las normas tributarias, ¿no? Con el derecho procesal estamos hablando de Código Civil y Mercantil, estamos hablando de procedimientos, ¿no? O sea, el derecho tributario también adopta normas procesales, ¿no? Establece procedimientos tributarios, ¿no? Y el derecho penal, fíjense que los principios del derecho penal en materia sancionadora son aplicables en el ámbito del derecho administrativo y del derecho tributario, que forma parte del derecho administrativo. Entonces, deben de cumplirse estos principios al momento de establecer sanciones como multas, recargos, intereses. También hablamos de delitos, ¿verdad?, en materia tributaria, contrabando, evasión de impuestos y otras defraudación. Eso se extrae del derecho penal. Cuando hablamos de fuentes del derecho tributario, vamos a acudir al artículo 5 del Código Tributario. Y el artículo 5 del Código Tributario, vayan señalando esos artículos del Código Tributario. Eso ya no los vamos a leer, ¿verdad? Ya entenderíamos que ya están leídos acá. Yo aquí se los he puesto. El artículo 5 dice, constituyen fuentes del ordenamiento tributario a las disposiciones constitucionales. Y ahí señalo yo algunas disposiciones, artículos 1, 2, 3, 131 ordinal sexto y 11, 106 inciso quinto, 231, 246, todos de la Constitución. Las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Artículos 144, 149 y 246. Bueno, los tratados, una vez que son aprobados por el procedimiento establecido en la Constitución, los aprueba la Asamblea Legislativa, son leyes de la República. Son leyes de la República. Y en caso de conflicto entre un tratado y la ley, prevalece el tratado. Pero en caso de conflicto entre el tratado y la Constitución, prevalece la Constitución, porque la Constitución es la ley primaria. Los reglamentos de aplicación que dicte el órgano ejecutivo, artículo 168, ordinal 14, ustedes los leen, ¿verdad? La potestad reglamentaria la tiene el presidente de la República. El presidente de la República es el que emite los reglamentos de ejecución de las leyes tributarias. Siempre en los últimos artículos de la ley dice el presidente de la República emitirá el reglamento de esta ley en el plazo de tantos días. Y así tenemos el reglamento de la ley de renta, del código tributario, de la ley de IVA. La jurisprudencia sobre procesos de constitucionalidad de leyes tributarias. Estas son las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución y que son de obligatorio cumplimiento. Supletoriamente constituirán fuentes del ordenamiento jurídico tributario la doctrina legal emanada de los procesos de amparo de la Sala de lo Constitucional, así como la proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ambos de la Corte Suprema de Justicia, y del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos. Vaya, aquí yo se los he puesto en rojo porque el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, ahora se llama Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, no emite jurisprudencia, no emite doctrina legal, porque ellos lo que emiten son resoluciones de carácter administrativo. Y la doctrina legal, la misma disposición, retomando lo señalado en el artículo 522 del Código Civil, establece que es la jurisprudencia establecida por los tribunales antes referidos, estos que mencionan, en 3 sentencias uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, siempre que lo resuelto sea sobre la materia idéntica en casos semejantes.
el artículo 522 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí está malo esto, lo vamos a arreglar. Es Código Procesal Civil y Mercantil. Y hace referencia al Tribunal de Casación. Y entonces, 3 sentencias emitidas que sean uniformes y no interrumpidas, eso es lo que genera jurisprudencia, doctrina legal. Entonces, la jurisprudencia les decía que es la opinión de los jueces. Entonces, esto no es aplicable al Tribunal de Apelaciones. Por eso las personas que hicieron el código tributario, pues no, aquí se equivocaron porque ni siquiera es vinculante, pues. Porque después del Tribunal de Apelaciones conoce los tribunales administrativos, después la Cámara Administrativa, después la Sala de lo Contencioso y por último la Sala de lo Constitucional. Eso, lo que emite el tribunal cuando emite sentencias parecidas, porque sean uniformes y no interrumpidas, se llaman precedentes administrativos. Entonces, los precedentes o prácticas administrativas son las maneras reiterativas de aplicar el derecho por parte de los organismos de la administración pública. Eso es. Entonces, el precedente no obliga por sí mismo a la administración a actuar de igual modo, más bien debe de actuar conforme a la norma que aplica. De otra forma, aun y cuando se fundamente el precedente, su situación podría ser ilegal. O sea, debe el principio de legalidad de la administración, ¿verdad? Entonces, pues aquí tengo unas pequeñas diferencias. Ahí ustedes lo leen entre la jurisprudencia y el precedente. El precedente está sujeto al ámbito de actos administrativos emanados por órganos administrativos y la jurisprudencia a los fallos de los tribunales en materia contenciosa administrativa y constitucional. El precedente administrativo no es realmente jurisprudencia, ya que él mismo se enmarca en la función administrativa atinente a la revisión de los actos administrativos y no dentro de un proceso judicial contencioso administrativo en ejercicio de función judicial y con el valor posterior de sentencias con carácter de cosa juzgada. El precedente administrativo de ninguna manera vincula a la autoridad judicial. En cambio, la jurisprudencia emanada de la autoridad judicial puede ser aplicable a actuaciones de los órganos administrativos, incluso judiciales. El precedente administrativo no le otorga una calidad de fuente del derecho, no tiene ese carácter vinculante. La misma administración puede seguir otro rumbo distinto si lo considera oportuno. Puede cambiar de precedente. En cambio, la jurisprudencia tiene la virtud o la cualidad de completar o suplir el ordenamiento, siendo calificada en algunos ordenamientos como fuente directa del derecho administrativo. Entonces, todo esto que les digo es porque aquí existe un evidente error doctrinario. El Tribunal de Apelaciones no puede emitir doctrina legal porque es un tribunal administrativo. Eso solo lo pueden emitir los tribunales judiciales. Lick apagó su micrófono. En este momento lo apagué. ¿Sí? Pregunto. Sí, como un minuto tenía. Gracias que me avisó. Aquí por algún error. Vaya, entonces, no sé si tienen consulta sobre el tema. Les decía que el precedente administrativo no puede ser jurisprudencia, no puede ser doctrina legal. La doctrina legal son 3 sentencias emitidas de manera uniforme por un tribunal en esta materia, por la Sala de lo Contencioso. Y el precedente administrativo es la manera de aplicar el derecho que tienen los tribunales administrativos, pero que no son de carácter vinculante
para los tribunales judiciales. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos no puede generar doctrina legal. Entonces existe un evidente error en el artículo 5 del Código Tributario. Y les establecía también las diferencias entre lo que es la jurisprudencia y el precedente administrativo. Entonces, les decía que el precedente administrativo es la manera reiterativa de aplicar la ley por parte de un tribunal administrativo. No sé si tienen consultas que puedan, si no tienen consultas, pues sobre la temática. Esta es la primera clase después del parcial. Las personas que no hicieron el parcial lo tienen que hacer diferido, ¿verdad? Deben de seguir el trámite administrativo. En este momento no recuerdo cuándo es el diferido, pero ahí está en la programación. Yo se las he subido en el aula virtual, ¿verdad? Y ahí pueden ver cuando hay que hacer el trámite, ¿no? ¿Tienen consultas? Si no, pues terminamos la clase en este momento. Y les agradezco su atención y nos vemos el próximo lunes. Bueno, silencio rotundo. Entonces, gracias por Gracias, Lick. su atención. Nos vemos el próximo lunes.